Hola, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo un caso muy turbio, nuevamente sobre un asesino en serie, y ya que el video será muy extenso, empecemos cuanto antes. Pónganse cómodos y prepárense para este nuevo caso. Yo soy Top Secrets y esto es Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. Peter William Sutcliffe nació un 2 de junio de 1946 en Bingley, una región industrial de Yorkshire, Inglaterra. Sus padres fueron John y Caitlin Sutcliffe, los cuales tuvieron 6 hijos y Peter era el mayor. Su padre quería que Peter fuese como él, alguien extrovertido y amante de los deportes en grupo, a los cuales Peter repudiaba, por lo cual solía pasar mucho tiempo dentro de casa. Prefería pasar más tiempo con su madre que en los juegos rudos y toscos con sus hermanos, y de igual manera en la escuela. Se alejaba de los niños durante el receso y le gustaba pasar solo, sentado en una esquina. En la secundaria, las cosas empeoraron, puesto que ahora era objetivo de burlas y abusos por parte de sus compañeros de clase, al punto que dejó de asistir a clases durante 2 semanas. Para que no noten su presencia en casa, se escondía en una habitación donde leía libros y cómics. Una vez descubierto, sus padres se enojaron mucho, pero no con él, sino con quienes molestaban al pequeño y toman medidas. Pero de poco sirvió, ya que Peter siempre fue visto como alguien diferente y apartado de los demás. Peter se sentía muy asfixiado por la conducta impulsiva de su padre, y siempre le guardó rencor por la vida tan despreocupada que éste tenía. Peter decide ejercitarse como físico-culturista, aliviando una de las preocupaciones de su padre, ya que veía cómo su hijo se iba incorporando a algunas actividades deportivas, aunque nunca tuvo intención de destacar en ninguna de ellas. Deja sus estudios a la edad de 15 años. Consigue varios empleos, pero nunca dura mucho en ninguno. Nunca tuvo interés en conseguir una pareja, ni demostraba tener metas en la vida. Trabajó con su padre, como aprendiz de ingeniero, obrero en una fábrica, incluso cavando tumbas en el cementerio de Bingley. Su padre se sentía muy preocupado. Pensaba que a Peter no le agradaban las mujeres, pero se sintió aliviado, ya que aún a sus 18 años continuaba con el fisicoculturismo y comenzó a tener, entre grandes comillas, actividades más masculinas, como la reparación de motocicletas y pasear en ellas. Y esta se convirtió en una de sus más grandes pasiones. En 1967, en un hotel donde se encontraba con varios amigos, conoció a Sonia Surma, de 16 años, hija de inmigrantes checoslovacos. El padre de Sonia no aceptaba al muchacho, pero al darse cuenta de que era alguien trabajador, con algo de dinero en el bolsillo, y que trataba bien a su hija, le da su bendición para continuar la relación. Su padre presiona a Peter a casarse y lo hacen en agosto de 1974. La pareja vivía en la casa de los padres de la chica y lo hicieron durante unos cuantos años. Según algunas fuentes, Sonia desarrolló esquizofrenia paranoide desde que tenía 21 años y fue internada en un hospital psiquiátrico. Cuentan que la muchacha controlaba mucho a Peter, que era de personalidad fría, poco comunicativa y distante. Una de sus principales manifestaciones de su enfermedad era la manía por la limpieza y pulcritud de su hogar, tarea a la que dedicaba muchas horas del día y obligaba agresivamente a Peter a participar en remodelaciones innecesarias de la casa. Cuando Sonia empezó a trabajar como maestra escolar, logran juntar el dinero suficiente para independizarse. Peter había creado una imagen de buen esposo y en su trabajo era alguien callado y muy atento con sus jefes, pero pocas personas conocían el verdadero ser de Peter. Uno de sus compañeros del cementerio, Gary Jackson, decía que hacía bromas pesadas a los cadáveres y robaba sus joyas, y su cuñado, Robin Holland, que lo acompañaba a las zonas rojas del lugar a beber, pero este se cansó y dejó de acompañarlo, ya que en casa decía repudiar a los hombres casados que buscaban a otras mujeres, y él era exactamente así. Trevor Birsall se convirtió en amigo de Sutcliffe en la misma época en la que éste conoció a su mujer, y continuó siendo su amigo hasta la detención de éste. En una ocasión, Birsall habló con la policía para decirles que sospechaba de que su amigo era el destripador de Yorkshire. Él sabía perfectamente que a Sutcliffe le gustaban las prostitutas, pero al mismo tiempo se contradecía,
ya que decía sentir repulsión y odio por ellas. Después de unos meses casado con Sonia, la suerte favoreció a Peter y recibe un dinero, el cual usa para pagar un trámite que le serviría para obtener la licencia para manejar camiones y trailers. Su oficio de chofer sería definitivo en su vida, pero su suerte cambió, ya que Sonia sufrió varios abortos. Van con el médico y les dan la noticia de que no podrían tener hijos. La noticia fue un golpe muy duro para ambos, ya que tener un hijo era uno de sus más grandes sueños. Según el investigador norteamericano John Douglas, cuando un asesino serial comienza a atacar, es debido a que ocurre un evento fuerte que desencadena la violencia que lleva escondida, y tal vez para Peter, este fue su agente desencadenante. El primer ataque realizado por este individuo fue a Anna Rogulski, el 5 de julio de 1975. Anna salió de su casa enojada por un desplante de su novio. Peter se acercó por detrás y la golpeó fuertemente en la cabeza con un martillo. Cuando la joven estuvo aturdida y casi inconsciente en el suelo, Peter empezó a cortar la piel del vientre de la joven. Pero un vecino de la chica lo vio y lo hizo huir del lugar, sin lograr su primer asesinato. Un mes más tarde ataca a Olive Smelt, pero la joven corrió con la misma suerte, ya que alguien que paseaba por el lugar los vio mientras Peter cortaba la espalda de la chica. Por lo tanto, Peter escapa nuevamente. Tras 2 intentos fallidos, encuentra a Vilma McCann haciendo autostop. Ella le propone a Peter prestarse para servicios sexuales. Vilma estaba un poco ebria y apresura a Peter, el cual se enoja y, aprovechando un descuido de la mujer, le revienta la cabeza con un martillo. Pero ahora no hay nadie cerca. Nadie se queda a interrumpir sus actos, pero no podía confiarse, y apuñaló el cuerpo de Vilma en repetidas ocasiones, y se da a la fuga. El cuerpo de la mujer fue encontrado por un lechero a la mañana siguiente. Este fue el primero de varios asesinatos que cometería Peter Sutcliffe. A pesar del peligro que corrían las meretrices y de las advertencias de la policía, el oficio de estas mujeres no disminuyó en lo más mínimo en ninguna de las zonas rojas de Yorkshire. Muchas quisieron retirarse del negocio, pero la necesidad económica se los impide. Para realizar sus homicidios, se valía de varias herramientas improvisadas. Utilizaba martillos, cuchillos y sierras metálicas, pero su arma letal predilecta era su destornillador, el cual afilaba para usarlo como puñal. En una ocasión apuñaló un cuerpo en 52 ocasiones. Aunque Peter era alguien de baja estatura, era alguien fornido, y el frenesí que lo impulsaba a cometer estos sangrientos actos lo convertían en alguien en extremo peligroso. Acechaba a sus víctimas durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado. Las golpeaba en la cabeza con el martillo hasta partirles el cráneo. En ocasiones, pateaba tan fuerte a la víctima que la marca de sus botas negras quedaba estampada en la piel. Una vez que tenía a su víctima en el suelo, la golpeaba en la cabeza hasta matarla. Luego introducía el destornillador o un cuchillo en el vientre, y a varias de ellas les extrajo sus órganos. Esta es la razón por la que lo nombran el Destripador. Ya habían pasado 11 meses del asesinato de Vera Willward, por lo que las mujeres se sintieron a salvo. Pensaron que el asesino ya había sido capturado o había muerto. No faltó un psicólogo forense que dijera que es normal que un asesino en serie deje de matar y regrese a su vida normal. Pero en realidad, lo que pasó es que la madre de Peter había muerto, y este solo estaba guardando duelo. Caitlin, la madre de Peter, murió de una afección cardíaca. Peter culpó a su padre de haberle provocado esa enfermedad a su madre, dadas sus ausencias e infidelidades. En su trabajo de camionero era muy eficiente y puntual, era el mejor de la empresa. Sus compañeros pensaban que era alguien muy callado y muy reservado, pero cuando se trataba de hablar de mujeres y sexo, era otra persona, ya que se expresaba crudamente de ellas. La policía interrogó muchas veces a Sutcliffe. Una de ellas fue porque la placa de su auto había sido registrada en una de las zonas rojas del área, pero este dijo que era lógico, ya que por su trabajo debía cruzar constantemente esas zonas de la ciudad. La policía tenía muchas pistas que siempre apuntaban a Sutcliffe, pero siempre que lo interrogaban, nunca revisaban los puntos acordados. Tenían al asesino en sus narices y no pudieron atraparlo. Uno a veces se queja de lo ineficiente que es la policía.
Aclaro que no siempre, pero es que hay que ver lo despreocupados de su trabajo que fueron estos oficiales para no realizar una investigación como es debido. Algo curioso ocurre cuando se hace noticia de un criminal, y es que varias personas se atribuyen los crímenes, con confesiones anónimas y entorpecen la investigación, y exactamente eso pasó en este caso, ya que a las oficinas de la policía llegaron varias cartas adjudicándose ser el destripador de Yorkshire. Una persona envió un cassette en el cual confesaba los crímenes, pero la policía lo analizó y decidieron difundirlo al público, por si alguien reconocía la voz. Recibieron miles de llamadas con falsas pistas, las cuales analizaron una por una. Uno de los investigadores dijo que podría ser de la región de Castletown. Un grupo de policías fue a investigar casa por casa sin tener resultados. Entonces se comprendió que el asesino no podía ser el de la cinta. Como dije antes, estas pistas falsas entorpecen las investigaciones, tanto así que cuando interrogaban a alguien esperaban que hable con un acento marcado. Por eso no se sospechó de Sutcliffe, al cual se le llegó a interrogar por 12 ocasiones. A pesar de las costosas campañas que se hicieron en periódicos, letreros y vallas, pocos imaginaban que el verdadero asesino estaba a su lado. Con una base de datos empezaron a descartar vehículos que frecuentaban las zonas rojas de Yorkshire. Descartaron cerca de 200.000 vehículos y uno de ellos era el camión de Sutcliffe. En abril de 1979, confiesa a sus compañeros que estaba viendo a otra mujer en Glasgow. La mujer era Teresa Douglas, a la cual conoció en un bar. Después de varias visitas al pueblo, convence a la familia de la joven de que él era divorciado y que ahora estaba viviendo solo en una casa de Bradford, dando la dirección de la casa de su padre como referencia. Les dijo que tenía un problema de infertilidad y por eso no podía tener hijos. En una ocasión el hermano de Teresa dijo que Sutcliffe tenía una mirada maligna, a lo que éste contesta: «Es que yo soy el destripador de Yorkshire», y todos sueltan la carcajada. En 1980 por poco es descubierto. Se le ocurre embriagarse y empieza a conducir de forma errática, por lo que la policía lo detiene. La pena por esta infracción podría provocar que pierda su licencia, lo que significaría no poder visitar más a la chica de Glasgow. La policía ve que coincide con los autos descartados en la investigación, así que no investigan a fondo el vehículo, a pesar de que les informaron que debían investigar todo incidente en la zona. Antes de asistir a su audiencia, que había sido programada para enero de 1981, Sutcliffe atacó a sus 4 últimas víctimas, empezando por Margaret Walsh y terminando por Jacqueline Hill. Después del asesinato de la señorita Hill, la clase media británica montó en cólera por la falta de resultados en las investigaciones. Grupos feministas salieron a protestar a las calles. La policía recibía miles de cartas con posibles pistas y sospechosos. Entre las 7.000 cartas anónimas iba la del amigo de Sutcliffe, Trevor Birdsall, del que ya les hablé anteriormente, quien desde el crimen de Olive Smelt tenía sospechas de que Peter podría ser el asesino. Incluso 2 semanas después de haber enviado la carta anónima, se acerca a la comisaría y llena un reporte policial. Los datos fueron ingresados al sistema, pero como nada pasó, pensó que se había equivocado y que ya habían investigado a Peter. Pero la realidad es que la policía estaba sepultada en el trabajo de este caso, y su reporte se perdió entre tantos otros que habían sido enviados a lo largo de 5 años de investigaciones. La carta y el reporte no llegaron a tiempo a las manos de los investigadores principales. El detective George Oldfield era el encargado de la investigación, pero a falta de resultados y tras sufrir 3 infartos lo sustituye Jim Jobson. Jim ordena en un mensaje publicado en una página completa del periódico que se enfocara en la búsqueda y aprehensión del destripador, pero aquí es donde las cosas se complican para Sutcliffe, puesto que si bien se buscaba a alguien con marcado acento, Jim ordenaba no descartar lo contrario. A fines de diciembre de 1980 realizó una entrega en Sheffield. El lugar le encantó y fue cuestión de tiempo para que volviera. Y eso fue el 2 de enero de 1981. Viajó con la intención de asesinar a una prostituta de la localidad. Se encuentra con 2 mujeres dedicadas al negocio. Estas son Olivia Rivers y Denise Hall.
de 24 y 29 años respectivamente. La primera en encontrarse con el sujeto fue Denise, que a pesar del buen aspecto del cliente y la oferta de 10 libras por el servicio, rechazó la oferta, puesto que la mirada del sujeto la asustó. Pero su amiga Olivia no fue tan precavida y subió al auto con Peter. La lleva a un sitio tranquilo y apartado, pero Peter no logra excitarse de inmediato, por lo que empiezan a platicar mientras están estacionados a un lado del camino en la avenida Melbourne. Justo en ese momento llegan los oficiales Ring y Heights. Ven el rover color café de Sutcliffe y sospechan lo que ocurría ahí, por lo que se bajan para investigar a la pareja. Peter dijo llamarse Peter Williams y que la chica era su novia, pero el oficial ya la conocía, ya que había sido acusada previamente, así que la dejó entrar a la patrulla. Inmediatamente Peter dijo que necesitaba urgentemente orinar y aprovechó este momento para lanzar las armas que cargaba, y confiaba que la policía no hubiese escuchado el ruido del martillo al impactar contra el suelo. En este instante, la policía pide por radio que se verifique el número de placas del rover de Sutcliffe, pero estas coincidían con un Skoda, por lo que los oficiales confrontan al sujeto que responde diciendo que había robado las placas de un auto que estaba hecho chatarra y que había dado un nombre falso porque no quería que su familia se entere que estaba buscando prostitutas. De todas maneras, ambos fueron puestos en celdas distintas, y ya que las placas pertenecían a otra jurisdicción, a la mañana siguiente sería llevado por un oficial a la comisaría de Dewsbury. Se le informa a su esposa que esa noche Peter no llegaría a casa. Una vez en su celda, Peter se deshace de una navaja que llevaba encima, escondiéndola en el tanque de agua del excusado. A las 9 de la mañana se le informa a Sonia que su esposo está siendo interrogado por robar placas de un auto. Los oficiales notaron que las señas particulares de Peter se parecían mucho a las del destripador, y un detalle poco conocido por civiles, y era la apariencia de su dentadura, la cual solo los oficiales sabían. Platicaba con los oficiales sobre su trabajo de camionero, y de cómo viajaba de un lado a otro. Incluso mencionó lugares en los que el destripador actuó. A pesar de que su rover no estaba en el listado de sospechosos, cometió un error. Mencionó a su viejo Corsa blanco con techo negro. Según las nuevas normas, se debía notificar sobre cualquier incidente que tenga que ver con prostitutas y conductores, y así se hizo. Llegaron oficiales de Dewsbury para interrogar con más calma. Y al llegar el día siguiente, el oficial Ring ve que Sutcliffe aún sigue en su celda, y le informan sobre lo acontecido. Así que este analizó lo que había hecho la noche anterior, y recordó algo que resultaría crucial. Cuando detuvieron a Sutcliffe, este pidió permiso para ir al baño, y en ese momento había escuchado un ruido metálico, pero pensó que solo algo se había soltado en el lugar. Inmediatamente se dirigieron al lugar en donde encontraron a Sutcliffe, y efectivamente, al alumbrar con la linterna, encontraron un martillo y un cuchillo. Casi de inmediato, se informó a los detectives del caso, de que estaban casi seguros de haber atrapado al destripador de Yorkshire. Para no equivocarse de nuevo, esta vez la evidencia se la tomaría del propio hogar de Peter. A las 9 de la mañana del domingo 4 de enero, los oficiales encontraron martillos, sierras, navajas y cuchillos. Interrogaron a Sonia, la esposa de Peter, durante 13 horas seguidas. Los oficiales empezaron a recolectar información sobre Peter a amigos del trabajo, vecinos, antiguos empleadores, pero la evidencia más clara fue una que dio Sonia, ya que dijo que su esposo había llegado cerca de las 10 de la noche, el día del ataque de Teresa Sykes, mientras este juraba haber llegado a las 8, y esta discrepancia de 2 horas es tiempo suficiente para cometer delitos como los del destripador. El domingo por la mañana, Sutcliffe comenzó a desesperarse y perdía la calma que había guardado durante 40 horas de encierro. La policía ya estaba completamente segura de que tenían al hombre correcto en sus manos. A las 3 de la tarde, se le informa a Sutcliffe que se encontró el martillo en el lugar de su detención, por lo que ya no tuvo otra opción más que confesar los crímenes. Y luego de 20 horas de horripilantes y grotescas confesiones que el asesino proporcionó sin mostrar ninguna emoción, hasta que se le mencionó a 2 mujeres, a las cuales se asegura enérgicamente no haber asesinado. Después de confesar, solo pidió una cosa: ser él quien informe de todo a su mujer. Se le concedió su deseo. Después de todo, ya tenían al responsable de todos los crímenes. Cuando se le incriminó y ante el juez
respondió lo que todos querían saber: ¿por qué lo hizo? Él aseguraba que cuando tenía 20 años y trabajaba en un cementerio, una voz lo llevó hasta una tumba que tenía algo escrito en polaco y le ordenaba que asesine a las prostitutas del lugar. Pero afortunadamente el juez no le creyó y después de 14 días de juicio se le declara culpable de 13 homicidios, condenándolo a cadena perpetua. De todas maneras fue recluido en un centro para prisioneros con problemas mentales, donde los presos intentaron asesinarlo en 3 ocasiones. Para las personas que sobrevivieron a este monstruo, no les da consuelo su encarcelamiento, ya que eso no va a regresarle la vida a sus víctimas. Al momento de realizar este guión, acabo de ver en varios sitios de internet y varios foros que Peter Sutcliffe acaba de fallecer a causa de COVID-19, a la edad de 74 años. Este es un final un tanto inesperado para este caso. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Si te gustan las historias de terror y los casos policiales, te agradecería que te suscribas, me apoyes con un like y me dejes un comentario. No te olvides de activar la campana de notificación para que no te pierdas el próximo video. Con esto me despido. Yo soy Top Secrets, hasta pronto.